pueblo. Estamos en victoria, hermano. Gloria a Dios, como dice el corito, ¿verdad? En victoria y en victoria. Poder de Dios, hermano, porque la victoria la ha obtenido el pueblo por medio de Cristo Jesús. Jesucristo levantó esa bandera de victoria y dijo: he vencido, dijo el Señor. Y cuando Él venció, el pueblo que fue rescatado quedó en victoria. Aleluya, poder de Dios, amados hermanos. Bueno, ahora viene, ¿verdad? Aleluya, el alimento que es la palabra, amados hermanos. Pues lo hemos gozado todos juntos, alabando su santo nombre, ¿verdad? Pero ahora viene la palabra y voy a hacer pasar a mi hermanito Elmer, que es el que predique en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Maravilloso Jesús. Te alabamos, te bendecimos tu santo y Te bendito alabamos, nombre, Señor. Jehová. Gloria. Aleluya. Aleluya. Santo, santo es tu nombre, Jehová. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa y bella oportunidad. Gloria a Dios. Nos gozamos de verdad porque a Dios le ha placido que usted y yo estemos en este lugar. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues ya que está en silencio, pues vamos a ir a que se avive el fuego. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aprovechemos el tiempo porque el tiempo es tan breve. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntase honroso Amén. de estar en este lugar. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a predicar en este precioso y sagrado libro y en este capítulo, ya que, bueno, pues todos conocedores de la palabra del Señor, pues no podemos traerle un mensaje evangelístico, Adiós. al menos que hoy se quiera arrepentir, Poder de Dios. porque convertidos muchos, pero arrepentidos ese es otro tema. Aleluya. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Levítico 10, 9 y 10. Aleluya. ¿Listos? Vamos a la palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ni tú, ni tus hijos, vamos a verlo nuevamente. Ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, siga usted. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo. Como dice en su Biblia, para poder discernir Entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Padre, que habitas en gloria. Dios que estás en gloria. Gracias te damos en este momento. Padre bueno, Bendito Dios por darnos esta nueva oportunidad. Oh Santo, no hay razón, Dios mío. Oh bendito Dios, cómo poder desistir. Tú eres tan bueno. No hay otro como tú, mi Dios. Oh bendito Salvador. Oh Santo, estamos delante de ti, Dios mío, y reconociendo que tú eres quien todo lo puedes, quien todo lo sabes. Bendito Rey. Pero tú sabes, Señor, tú conoces, Dios mío, la intención de tus hijos. Tú conoces, Dios eterno, la intención de cada uno en esta hora.
que hay hambre, hay necesidad de palabra. Dios mío, háblanos, Señor. Oh bendito Salvador, enséñanos a través de tu palabra, Señor. Oh Santo, hay poder en ti. Bendito Salvador, ayúdanos, Señor, a entender y poder descifrar tu palabra, Señor. Oh bendito tu nombre, ya que por nuestra capacidad y nuestra sabiduría nada saldría bien, Señor. Pero entendemos, Señor, que tú eres el maestro de maestros y tú estás aquí. Alabado sea tu nombre, Jehová. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Jehová. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Tú vives y reinas para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que todavía y no tienen mucha prisa. Gloria al Señor. Alabado Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta preciosa oportunidad. Gloria al Señor. Y vamos a meditar bajo el tema no saber discernir. Todos juntos. No saber discernir es un peligro. Todos juntos, repitámoslo. No saber Discernir. es que Discernir. un peligro. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor, ya que este precioso pasaje, amados hermanos, nos enseña y nos trae una historia muy grande que ha quedado para ejemplo de todos nosotros, de cuando usted lee todo este capítulo. Amados hermanos, sí, pero al ver esta palabra discernir, es la capacidad, amados hermanos, de poder hacer la diferencia o diferenciar, en otras palabras, lo bueno y lo malo. Ahora bien, entonces ahí hace la diferencia. Cuando le permitimos a Dios que Dios nos llene de su conocimiento. Ahora bien, amados hermanos, entendemos al ver esta preciosa palabra que cuando la persona cree y algunos la hacen y otros la piensan, hacer la diferencia, amados hermanos, cualquiera a veces la menciona esa palabra, hasta los niños, ellos dicen, allá cuando tienen un poquito de conocimiento, ellos hacen la diferencia. Pero hacer la diferencia, amados hermanos, sencillamente hasta cuando se dice, bueno, pues, le preguntan a los niños para que vayan aprendiendo, para empezar con los colores, así para que me entienda, vamos a ir tan fácil. Con los colores, y ahí le ponen todos los colores, y el niño o niña dice, pues este es amarillo, o este rojo, negro, pues él sabe y se va aprendiendo los colores. Pero esa no es una palabra que tenga el discernimiento. No necesariamente hasta ahí, porque eso cualquiera se lo aprende. Y lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces no se necesita tener esa profundidad de discernir para poder conocer los colores. Ahora, ¿por qué razón? Amados hermanos, porque eso pues hasta se lo enseñan hasta en la escuela, ¿verdad? Al que no lo aprende en casa. Entonces, amados hermanos, también podemos ver, amados hermanos, que la palabra discernir también a nosotros nos da a entender lo bueno y lo malo. Ahora bien, que precisamente no se necesita de que la persona sea tan dotada y tan intelectual para que pueda entender lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sencillamente se lo enseña a papá y mamá. Y es más, si es hijo de cristianos que se esmeran y le enseñan lo bueno y lo malo, desde la casa él ya viene conociendo cuál es lo bueno y lo malo. Que se le olvide, pues es otra cosa. Ahora bien, pero ya sabe hacer lo bueno y lo malo. Entonces hace la diferencia de lo bueno y lo malo.
Que lo quiera hacer, lo bueno, esa es otra cosa. Ahora bien, entonces, amados hermanos, ahora, por eso es que la palabra discernir es trae la capacidad cuando hace la diferencia, le hace entender la capacidad de la persona. Ahora bien, ¿y cómo puede entender eso? Amados hermanos, ya cuando viene ese conocimiento, y eso es algo que no precisamente lo esté discerniendo, porque es obvio, es algo personal. Entonces puede entender, amados hermanos, ahora bien, y hace la distinción, distingue, que es otro asunto. La diferencia y la distinción es algo muy diferente. Por eso le dije que la diferencia de lo bueno y lo malo se ve, se nota en la persona. Algunos, aunque no lo digan, ¿verdad? Al menos cuando ya ha venido a Cristo y el semblante no se le ha quitado, pero por dentro Cristo lo ha limpiado. Pero por encima parece que siempre sigue siendo malo, aunque otros todavía siguen con lo mismo. Pero ese es otro asunto, porque no han querido cambiar. Ahora bien, pero cuando la persona, amados hermanos, lo distingue, es algo, amados hermanos, que no es por lo que se ve, sino por su forma de sus características. Usted ve, amados hermanos, para los que no saben, pues yo tampoco, pero por ahí vamos aprendiendo. En las filas militares, ahí hay diferente, está ordenado por medio de una escala jerárquica, desde soldado hasta general de división. Y la persona pudiera estar un general ahí en medio de la tropa, medio de una tropa especial. Pero ahí, amados hermanos, en medio de ahí, de todos ellos puede haber un general. Y como todos están de verde, olivo, o como quiera que sea, camuflajeado, todos son una sola tropa. Pero cuando alguien ve y tiene la distinción o tiene el conocimiento de distinguir, él ve y allá, pues bueno, aunque todos están haciendo honores, pero más sin embargo en la forma de caminar, él le va a conocer. En la forma de vestir, lo va a conocer. Es obvio, se conoce, ¿sí o no? En la iglesia pareciera que algunos ya no se conocen, cristianos, y parecía que están de aquellos más arruinados, con la camisa hasta las rodillas. No se conoce. En la fila se conoce, en la forma de hablar, en la forma que se expresa esa persona, se conoce. Y por eso es que el enemigo luego dice: aquel es el jefe. Debería de ser lo mismo en la obra del Señor. Que se conoce el líder, que se ve, y la gente lo distingue en medio de todos. Por eso es que algunos no se equivocan. Gloria a Dios por algunos fieles, y dicen: ese es cristiano. Y otros dicen: ese es evangélico o evangélica, porque se conoce. Pero ¿por qué se están dando cuenta ellos? Por sus características. Ahora bien, y no necesariamente que hable, pero no precisamente que esa persona tenga el discernimiento. Ahora, sino que entiende nada más por lo que le observa. Pero hay algo más. Si usted ve cuando va a una escuela, en la escuela hay tantos maestros, y cada maestro tiene su grupo, cierto grupo. Bueno, aquí pues es un poquito minorío, pero en nuestros países se quisieran darle hasta 100, pareciera una compañía, un ejército. Y por eso es que no podíamos aprender. Bueno, esa es la excusa. Entonces, pero el asunto es que cuando hay supervisor, él ve todos los maestros, y está cada quien con su grupo de alumnos asignados, mas sin embargo él conoce. Y él ve cuál de todos esos maestros tiene una mejor distinción. Ahora, ¿por qué razón?
Y todos son maestros, todos se graduaron y todos pasaron el test, aunque algunos quizás raspaditos, pero pasaron. Ahora, pero él conoce por la forma que cada uno enseña, por la capacidad que cada uno tiene, y aún fueron capacitados por una misma escuela. Ahora él se da cuenta por las habilidades que desarrolla. Ahora ahí se identifica y se da a conocer y a entender que es un buen maestro o una buena maestra. Ahora, pero cuando nosotros, amados hermanos, tenemos que entender cada día a través de esta palabra del Señor, fíjese que sencillamente, yo dije, Señor, yo quiero hablarlo más clarito, porque bueno, si les hablo en inglés tampoco me entienden, ni yo entiendo lo que digo. Alabado es el nombre del Señor, sonría, Cristo le ama. Miren que las mujeres, por lo regular, las mujeres son las que van a las compras, ¿verdad? Y el esposo también va al lado y dice, bueno, pues mi amor, yo soy el que pago. Y aunque al final nos vamos de escondiditas mientras ella pasa por la caja, que pague ella. Pero cuando ella o juntos vamos y echamos todo de todo al carrito, y como no vamos a pagar, lo llenamos, ¿verdad? Que pague la esposa. Y vamos escogiendo y vamos agarrando todo, esto me gusta y esto me gusta, pero de repente la esposa dice, mira, esta fruta está mala. ¿Y cómo hace ella para entender que está mala? Si la sandía, pues por lo regular todas tienen el mismo color, ¿verdad? Pero más sin embargo ella dice, esta está mala. Yo no sé qué le ve una manzana, por lo consiguiente, más de algo le ve ahí que no clasifica para ella y para nosotros y está bien. ¿Va? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué razón? Ahora ella tiene el conocimiento, ella sabe hacer la diferencia. Sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Nosotros no, hasta cuando partimos la naranja estaba ácida. Ella no. Ella dice, bueno, pues la escoge, la cáscara muy gruesa, pues esa sirve para carpeta. Y entonces no tiene nada bueno. Y por ahí, pues entonces, ahora, entonces, y nosotros no. Nosotros llenamos todo. Las mujeres son más inteligentes que nosotros, aunque no nos guste. Entonces, pero ahora bien, entonces, ¿cómo hace ella? Ella se está dando cuenta por lo que no se ve. Así deberíamos de ser nosotros, amados hermanos, que nosotros sepamos saber nosotros entender cuál es lo bueno y lo malo. Pero fíjese que qué interesante, amados hermanos, que cuando nosotros vemos el libro de Jonás, capítulo 4, ya cuando vemos, ya está en el libro, en el versículo 11, nos damos cuenta, amados hermanos, el ser humano por naturaleza es escaso de una mente. Pareciera que el cerebro, amados hermanos, pareciera que no es que sea chiquitito, pero el ser humano lo reduce, lo hace incapaz de entender las cosas. Aleluya. ¿Por qué razón? La ciudad de Nínive no era gente atrasada, hermanos. Era una gente hábil, era una gente experta, era una gente, amados hermanos, que en la ciencia ahí estaba avanzada en medio de esa ciudad. Gente preparada, intelectual, gente militar, ahí salieron gente súper preparada, donde se inventaron las mejores armas de aquellos tiempos. Gente preparada. Pero más sin embargo, cuando dice la palabra del Señor, mire que nadie de ellos, ninguno lo había mencionado en la historia de todo en ese sagrado libro, nadie lo había mencionado, amados hermanos. Pero llega el momento que cuando Dios envía al siervo Jonás, amados hermanos, y entonces ahí se da cuenta cuando Jonás, amados hermanos, él trata de retractarse de llevar el mensaje a aquella ciudad. Entonces ahí Dios le aplica ya en el capítulo 4 y le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente no tenga el derecho? Yo se lo pongo de esa manera. O la opción de poder
poder tener la salvación? Si hay más de 120,000 almas, sin contar todos los niños, me imagino, que no saben discernir el bien y el mal. Ahora vamos entendiendo. Y todavía no hemos llegado ni a la introducción, para que se alegre. Amados hermanos, entonces hasta allí entendemos que el hombre pueda ser tan dotado intelectualmente, pero cuando de verdad no le da uso al cerebro, pareciera que no sabe nada. Y a veces uno, ¿cómo podemos identificar? ¿Cómo nosotros podemos entender, amados hermanos? ¿Cómo nosotros podemos discernir la capacidad? Y no es que estemos interesados, pero como iglesia del Señor tenemos que aprender a discernir. Por eso es que a veces, hermanos, con una sencilla cosa, el ser humano piensa diferente. ¿Por qué razón? Porque no le hemos dado el tiempo al Señor. Y a lo bueno resulta que le decimos malo. Y lo malo, ahí se arruina el asunto. Fíjese bien, que cuando sencillamente la sociedad del mundo entero, el mundo entero donde quiera que vaya, amados hermanos, cuando llega el momento, lástima que aquí los jóvenes, ¿dónde están todos? Algunos faltan, ¿verdad? ¿O no? Bueno, todos estamos jóvenes. Aleluya. Pero especialmente para los jóvenes no casados. Fíjese bien, que ponga mucha atención a esta palabra. El joven, cuando toma sus decisiones y él cree que ya las puede, y todavía no puede ni bañarse, pero ya se siente capaz, y lo que piensa es llevarle carga a papá y mamá. Y él dice, es que ya es tiempo de casarme. Y anda por ahí, pero no quiere compromiso. Entonces, ¿qué sucede? Y como usted sabe que maestros de la calle, gente, a veces, amados hermanos, mal enseñados e instruidos, y entonces cuando llega el momento y dicen ellos, yo quiero ver si ya pues, por ahí qué sucede. Y entonces mire que, y empieza a subirle la ceja, qué sé yo, a la muchacha por ahí, ¿verdad? Ahora ni la ceja ni los ojos hay tiempo ni hay cómo cerrárselos como aquellos tiempos. ¿Por qué razón? Porque la tecnología, amados hermanos, ha venido a invadir. Ahora bien, amados hermanos, y entonces, ¿qué sucede? En aquellos tiempos, papá y mamá tenían el privilegio de saber lo que el hijo o la hija estaba haciendo. Entonces, y lo primero que hacía la mamá, bueno, pues, y papá, decirle a la hija, mira, o hijo, mira, cuidadito, porque mira, esto y esto es malo, y esto, cuidadito con esto. Y varón y hembra. Y entonces luego decían los que eran obedientes, y obedientes, las muchachas. De repente, mamá, fíjate que va a venir un muchacho y tiene interés en mí. Pues llegaba el muchacho, y entonces bien vestido, bien trajeado, aunque sea con reloj prestado y qué sé yo, todo lo demás, pero él quería ir presentable. Y llegaba a la casa, y ya la hija, pues algo por ahí que quiero y no quiero, pues con vergüenza, mamá, te presento mi enamorado. Y ya, pues bueno, que pase adelante, mija, dile que pase adelante, te has tardado. Pero el papá está por allá está escondidito, y pues de repente él ya vio de pie a cabezas el cliente, el maestro que llegó de visita, y ya está, bueno, y comen juntos, conviven ese momento, lo atiende lo mejor, y la muchacha contenta. Ahora sí dice, ¿qué sucede? Cuando el muchacho se iba en aquellos tiempos, decía, mi hija, ven para acá, vamos a platicar. Aquí está el asunto serio. Vamos a platicar.
¿y ese muchacho dónde lo conociste? Ay, dice, pues por allá andábamos y... Ay, mi hija, ¿te parece bien ese muchacho? Sí, papá. Elegante. Y todo lo demás no hay nada que desear. Mira, se ve bien. Ay, mi hija, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de ese muchacho? Sí, sí, papá. Y él le dice, mi hija, te equivocaste. Porque ese es un licenciado vestido de lobo. Ahí está el problema. Trae toda la apariencia de un verdadero leal, pero es todo lo contrario. Papá, hombre, pero mira qué tan bonito habla, qué tan bonito se expresa. Y mira que me ofrece todo, y como para eso es bueno, ¿verdad? Y sí, mira, hija, pero no, vas equivocada. Ahora, ¿qué hace papá? Tiene discernimiento. Y el joven no. Papá, te equivocaste, mamá también. Ah, es que mire, como ellos hasta nietos tienen y yo empezando, por eso no quieren. Y yo hago lo que quiera. Ahí está el problema. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, el papá no se equivoca. Y aunque diga todo, cualquier gente diga, pero hombre, es que este viejo que tanto, que no, que no, que no. Pero que digan lo que digan, que viejo y de todo. Pero vale más un viejo, porque un viejo ya fue joven. Y el joven todavía no ha sido viejo. Para que me entienda, así más fácil. Entonces, ahora por esta razón, ahora no. Ahora mire, el problema es, por eso le dije que en aquellos tiempos se sonría, platicaba de cerca, se tomaba de la mano, aunque algunos abusaban, pero menos en las iglesias, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, hoy, ¿qué sucede? La mentalidad ha cambiado totalmente. Note bien esto, ¿por qué razón? Y cuando vamos a la palabra, solamente ahí podemos entender cuál es la razón y la definición de este concepto. San Juan 10:10 dijo, dice la palabra del Señor, que el ladrón nada más vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Y dejamos el resto del complemento pendiente todavía. Vamos a detenernos ahí. Entonces, amados hermanos, hasta ahí nosotros podemos entender que por esa razón es que aún la iglesia está enredada y involucrada, que no debería de estarlo. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a hurtar y a robar y destruir. Ahora, cuando aplicamos esta palabra, definitivamente a nosotros como iglesia, amados hermanos, solamente ahí nosotros podemos entender que por eso es que nosotros carecemos de la palabra de discernimiento. Por eso es que nosotros a veces no entendemos el asunto y nosotros divagamos. ¿Por qué razón, amados hermanos, en la juventud allí ha filtrado las artimañas Satanás y ha robado totalmente, que el cerebro le ha quedado así espiritualmente? ¿Por qué razón? La tecnología es tan especial y buena, pero el problema es, por eso le dije que antes se podía sonreír el jovencito con la joven. Ahora desdichadamente ni la conoce y ya está firmando matrimonio cuando nomás la ve. Amor a primera vista. Viene del país más lejano, del último rincón, y hasta aquí cuando lo conoce. Y dice, ¿ahora qué me queda? Dice la muchacha o el joven. Porque todo lo contrario, como la cámara hace milagro, ¿verdad? Ahí está el problema y se da la sorpresa. Y dice, este no es el que me enviaron, me lo cambiaron. ¿Quién tuvo la culpa? Internet. Ahí está el asunto. Entonces, ahora, ¿quién tiene la culpa? Y a veces nosotros, por no tener el conocimiento, amados hermanos, de ir a la palabra para poder enseñar a la juventud. Mire que para todo, amados hermanos,
Lo que a mí más me costaba era aprender a dividir, a hacer las divisiones. Me costaba trabajo aprender a hacer divisiones, multiplicar, y pues ahora ya se me está olvidando todo y pues no me disculpa. Pero ese era donde yo pensaba que, donde me aparecía ahí una materia de la raíz cuadrada. Y yo pensaba que esa era redonda, yo la podía hacer redonda y ya podía pasar el test y ganar el año. ¿Sí me entiende qué es eso para los que saben? Ahora, para que vayamos ahí más rápido. Entonces, ahora no. Ahora rapidito, mire, hasta ni 10 por 10 algunos no se saben y ya están en el 5º o 6º nivel. Hacerlo manual. Ahora mire, estás ahí, ni calculadora. Ahora ya la calculadora quedó botada. Ya no existe. Ya ni teléfono, ya por ahí, mire, está así. Y la tablet, computadora, y qué bonito, más rápido, ¿verdad? Y usted dirá, pues bueno, como usted ni sabe de eso, pues bueno, no hay problema. El asunto es, amados hermanos, entonces, y hasta, mira, el GPS. A veces yo digo, ¿cómo es que yo? A veces gente me decía, bueno, ¿cómo tú haces? En nuestro país te dan la dirección para donde quiera y tú llegas, aunque sea perdido, pero llegaba. Ahora, y no había ese GPS. Y entonces, ahora no. Ahora mire, todito le marca. La ciencia tan avanzada, hasta un objeto a media carretera en la 95, y ahí se lo detecta y le dice, precaución, a 1000 pies hay un objeto allí en medio, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿cómo? Ni mucho menos cómo llegar a una dirección. Y entonces nos hemos atenido. Hasta para la casa llegará el momento que nos vamos a perder y no vamos a llegar. Vamos a necesitar el GPS. Fíjese, hermano, y entonces, y más sin embargo, con la ciencia, y se pierde, ¿sí o no? Allí mismo a veces el ingrato GPS y ahí lo anda, mire, y lo pierde. Ahora, y por esa razón, entonces hasta, mire, le va marcando los pasos. Hasta para amarrarse la cinta de los zapatos, ya quisiera meterse allá a la computadora. ¿Cómo lo va a hacer? Todo facilito. Ahora, este es el problema, amados hermanos, de nosotros los seres humanos, que los hemos atenido. ¿Y cuál es la razón? La culpabilidad no la tiene la tecnología, la tenemos nosotros por no usar el cerebro, no darle uso, en otras palabras. Y todo lo que no se le da uso se arruina, hermano. Todo, y mire, la computadora le entra virus. Pero nosotros tenemos una computadora que no le entra virus, amados hermanos, porque le ha dado el maestro de maestros y es nuestro cerebro, y por algo lo ha dado Dios para que le demos el uso. Pero mire que facilito, a veces hasta un mensaje ya viene trazado, hermano, detallado. Hasta libros inscritos y mensajes para ministros. 365 sermones en ese libro. Qué maravilloso, hermano. ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar nuestra mente en esta palabra del Señor? El día que la computadora se acabe, el día que todos los medios de tecnología se acaben, ¿qué haríamos nosotros? Quedaríamos arruinados espiritualmente, amados hermanos, porque mire, no está malo, hay emergencia. Pero algunos, mire, ¿a dónde vamos a predicar? Tal tema, lo pide ahí en el teléfono y se lo da completo. Le da el mensaje, le da el texto, le da el contexto, la definición, todito. Y entonces por eso es de que, amados hermanos, está mal acostumbrado el ser humano. Por eso es que no hay crecimiento espiritual, porque hemos llegado al momento que todo lo queremos fácil, facilito, sin que nada nos cueste, amados hermanos.
Por eso es que tenemos que hacer nosotros la diferencia en este mundo. Tenemos que entender que por algo Dios nos tiene aquí. Por algo Dios nos ha llamado. Amados hermanos, es importante que nosotros apreciemos lo que Dios nos ha regalado. ¿Estamos entendiendo? Hay algo muy importante. Cuando usted ve en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 10, y ahí vamos a poder entender un poquito. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, habla ahí de los dones del Espíritu. Pero para que avancemos rápido, esos son los dones que Dios ha dado por medio de su Santo Espíritu, y ha dado conforme a la capacidad y a la búsqueda de cada uno de sus hijos. Y la Biblia solo en este pasaje solo nos muestra 9 dones. Que a talentos es muy diferente, porque algunos están llenos de talentos que van muy lento, pero los dones son diferentes. Entonces, y lo describe en 9 dones, en 9 capacidades. Pero cuando vemos de ahí, en el versículo 11, hay un don que dice discernimiento de ¿qué? De espíritu. Y dejemos todos los 8 para otro día. Ahora bien, ¿cuándo es que Dios, a través de su Santo Espíritu, da esa capacidad? Aquella gente que se esmera, la iglesia que le busca, la iglesia que se humilla, el ser humano que le cree a Dios de todo corazón y entiende que Él no ha sido tomado ni diseñado de parte de Dios para quedarse chiquitito espiritualmente. En otras palabras, ha sido diseñado para que pueda desarrollarse en el conocimiento de la palabra. Ahí entonces Dios por eso lo ha llenado a cada uno con diferentes capacidades de dones. El problema es que a veces nosotros no alcanzamos ni la mitad de uno. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros no le cedemos a Dios. Nosotros no queremos esmerarnos. Nosotros no queremos sacrificarnos delante de Dios. Y qué fácil nosotros querer aprender nada más de otro. Y todo lo tragamos y no sabemos la procedencia de todo aquello. Y como vemos que habla tan bonito, enseña tan bonito, predica tan bonito, y entonces si nosotros decimos sí, así quiero ser yo, y qué fácil no sería. Pero no sabemos cuál es la procedencia que aquella persona trae, con qué fin y con qué intereses. Por eso es que nosotros tenemos que usar nuestra propia habilidad y decirle al Señor: yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero tener el discernimiento de tu palabra. Dios está dispuesto para hacerlo. Pero ¿a quiénes Dios le quiere dar esa capacidad? Note bien esto, que no primeramente le va a llegar de la noche a la mañana. Primero hay que doblar rodillas. Primero tiene que hablar con Dios. Primero tiene que creer en esta palabra. Primero tiene que vivir esta palabra. Tiene que aprender a comerla, a saborearla, a digerir esta palabra, para que pueda tener el día de mañana que poder compartir. Por eso es, amados hermanos, que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Corintios, porque esa iglesia, amados hermanos, había momentos difíciles para ellos, eran prestos para poder retractarse de la gracia de Dios, y por lo tanto el apóstol les enseña que deberían de ser capacitados a través de la palabra del Señor. Por eso Dios a nosotros cada día nos habla, que entendamos, hermanos,
Verdaderamente el discernimiento no es la diferencia, no es una distinción, es, amados hermanos, tener el discernimiento. ¿De qué está hablando la palabra? De los espíritus, de todo lo que se pueda mover dentro de la obra del Señor. Y como vienen, como le dije, como el novio cuando va de visita, que parece tan elegante, un abogado licenciado, y entonces cualquiera se equivoca y viene de corbata y de saco y de todo, y dicen: este es cristiano, y no sabe qué trae bajo el saco, o no sabe qué trae dentro de su corazón. No vamos por la apariencia, pero cuando hay discernimiento del Espíritu, se conoce, amados hermanos. El discernimiento va más a lo profundo, a lo que no se ve, a lo que no está visual para todo ser humano. Bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Bendito es el nombre del Señor. Tiempos que debemos de tener demasiado cuidado. No solamente que porque lo vea que tan tranquilo y tan con una Biblia más grande que, y algunos tienen una pequeñita, ¿verdad? Algunos grande para que se vea de lejos y dicen: ese es cristiano. Pero a veces nos equivocamos, aún hasta con las funciones, para hacerle claro, aún hasta con las funciones del Espíritu Santo, los dones y más. Sin embargo, cuando el líder o el ministro o pastor no tiene el discernimiento de espíritu, a veces se equivoca. Llega el momento que se confunde. ¿Por qué razón? Porque a veces lo vemos que habla en lengua, que profetiza y que declara y hace todo lo que lleva clara también. Y se queda al mirado y dice: sí, Dios lo usa. El problema es que no investiga a través de la palabra del Señor. Cuando cada profecía sale de la boca del hombre o la mujer de Dios, y entre comillas, para que me entienda, y a veces decimos: ese es de Dios, y sin analizarlo sube acá y lo confirma todavía. Hermano, ese es el peor error del ministro, a cambio de la ministra, porque ahora Dios usa a quien le permite a Dios. Entonces, a cambio debe consultarle a Dios, porque a veces viene confusión. Y entonces, pero cuando hay el discernimiento de espíritu, inmediatamente se siente y se conoce, se puede entenderlo, el ambiente que se está viviendo en ese momento. Entonces, amados hermanos, por eso el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Corintios que era indispensable, amados hermanos, como una iglesia que no tuviera el discernimiento. Por eso es que a veces, hermano, facilito el ser humano cae. Sin tantas cosas y ofertas, cae en el error. Aleluya. Y ahora bien, pero el problema es que, ¿por qué razón surge esa confusión? Y aunque las lenguas que se escuchen de aquella persona, se puede entender que son dadas por el Espíritu porque se conocen. Pero más sin embargo, queremos ser claros con esta palabra, que aunque se entienda y se siente aquella atmósfera, pero más sin embargo aquella persona anda mal internamente, espiritualmente. ¿Sabe por qué razón sucede esto? Porque los dones del Espíritu Santo son irrevocables, amados hermanos. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos engañar por lo que vemos. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que hay gente que dice: yo no creo
que ese pastor o ese evangelista, lo que dicen, lo que hace, que tiene una, tiene dos, en la casa no tiene ni una, pero lo que no quiere es tener compromisos en la casa para que allá cuando va de su agenda, allá tenga el tiempo necesario. ¿Y cómo es que lo usa? Dice mucha gente. Pero, y dice, no, yo no lo creo, yo creo que eso es mentira, es un falso. Pero los dones son irrevocables. Por eso es, amados hermanos, que el ser humano, la iglesia hoy en día, estamos en tiempos peligrosos que tenemos que, de verdad, amados hermanos, pedirle a Dios el conocimiento. Tenemos que pedirle a Dios. Difícilmente nosotros sin esta palabra no podemos entender. Este es el único mapa. Seguimos. Fíjese qué importante. Qué interesante cuando Dios, amados hermanos, le habla al pueblo de Israel por medio de Moisés. Ahí en el Levíticos capítulo 20. Amados hermanos, Levítico capítulo ya en el 21. Amados hermanos, ahí nosotros podemos ver este precioso pasaje, que había una serie de costumbres, tremendas cosas que pasaban, amados hermanos, en el capítulo 20. Ahí nosotros nos damos cuenta las restricciones que había en el pueblo de Israel. Ahora note bien esto, que ahí aparece en ese capítulo todas las regulaciones para el pueblo de Israel. Todito, ahí detalla todo. Ahí detalla todo lo inmoral, todo lo que la gente estaba desenfrenado y lo hacía. Y entonces, pero ya cuando vemos ahí, amados hermanos, cuando Dios le habla por medio de Moisés y habla ahí de la pareja dispareja, para que me entienda, y dice que el que se acostare con un hombre como si se hubiera acostado o dormir o convivir o tener relaciones, para que me entienda más claro, como con una mujer, inmediatamente esas dos personas, no solo una, sino que esas dos personas eran sacadas de aquel lugar y inmediatamente los dos eran muertos. Ahora noten bien esto. Ahora, ¿por qué razón Dios estaba enseñando al pueblo de Israel de esa manera? Porque la gente estaba depravada, estaban perdidos, y entonces era prohibidamente de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces hoy en día todo lo que usted ve no es nuevo, no es nuevo. El problema es que hemos llegado al momento que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En otras palabras, se describe la tolerancia. Se tolera. El hijo puede hacer lo que quiera. Y como estamos en un país y en una ley tan difícil, el hijo hace todo y habla más fuerte que papá y mamá. Y él dice, no, es que yo, pues, y si me pega, pues, me corrigen. Ahora, ¿por qué? Porque hay tolerancia. Se ha tolerado. Entonces, ¿qué sucede? Este es el problema. Cuando el hijo no entiende, o si se le enseña pero no capta lo que se le enseña, sea hombre, sea varón o sea mujer, y no le importa, y cuando de repente llega la muchachita 13, 15 años y dice, no, pues sí, ay, mira, le dice, pero es que yo tengo mi novio.
Y si a ti no te gusta, pues no hay problema. Y mamá le dice, cuidado con eso. No, dice, es que... Y si es más, ella le ha comentado, de 15 años yo me casé con tu papá. Gloria a Dios si fue con el papá, pero algunas ni saben ni con quién ya. Y la niña dice, ah, pues yo también, ¿y por qué no? Ahora, ¿y qué sucede? Y como hay tolerancia y albedrío, hace lo que se le da la gana. Y el problema al final de cuentas, y ya viene que ya está, el aire se le va. Y entonces, ay, mija, miren, ¿qué pasó? Y no sabe ni de quién es para ajuste de penas. Ahí está el problema. Se puso duro esto para los jóvenes. No sabe. Y ahora dice, pero como yo soy mujer y yo hago lo que quiero, o soy hombre y hago lo que quiero, y ahora tiene que pagar las consecuencias. Y cuando está ahí, ya cuando empieza en el proceso, ahí se recuerda. Y cuando ya el niño quiere leche y quiere comida, pobre papá y mamá. Y ella no quiere compromiso. Y como la tolerancia, ay, es mi hija, no hay problema. Es mi hijo, pues consiento y tolere que ya no le va a traer, hasta gemelo le va a llevar. Mellizos 3 le va a llevar. Por la tolerancia. Y hasta como cristianos, no se les enseña. Y ese es el problema. Ahora entonces dice, y no importa. Ahora, ¿quién ha venido a hacer todo esto? Juan 10:10, hemos leído ese pasaje. Ahí entonces, por eso es que el hombrecito se cree tan hombre que todo lo sabe. Y como la ciencia ha avanzado tanto y se llena de tanto conocimiento, que olvídese cómo pararnos nosotros a la par de uno de ellos. Lo sabe todo. Está súper avanzado. Pero lo que no tiene es a Cristo en su corazón. La cabeza es nada más la que le ha crecido. Pero el corazón no hay nada, está seco. Y entonces dice, no importa, yo hago lo que hago. Y por eso es que se mete ahí, mírala. Y de repente hasta por ahí hace estragos y le rapta todo a cualquier ser humano por medio de la tecnología y lo deja sin plata. Casi que sin quitarle el calcetín y le roba todo, el zapato. Por la ciencia. Y no es que culpemos a la ciencia, sino que se ha tenido a lo que sabe. Y entonces por esa razón es que él hace lo que hace. El problema es que todavía no ha sido viejo. Pero un día cuando ya ni el alimento puede digerir, que ya todo sale, a cambio de salir cocido, sale más crudo todavía lo que se ha comido. Entonces se va a ir dando cuenta. ¿Cuándo se va a poder dar cuenta? Cuando ya los huesos le truenan, parece matraca. Y ya se escucha de lejos. Hasta entonces va a entender. ¿Cuándo es? Cuando ya no pueda ni ver. Y entonces va a entender y va a decir, ay, pero demasiado tarde. Este es el problema. Cuando el ser humano no tiene el discernimiento, amados hermanos. Por eso es que dice una anécdota en nuestro país, no sé con ustedes, que el que no acepta o no recibe consejo no llega viejo. Y esa es la razón. Se muere prematuro, antes de tiempo. Pero el que tiene el conocimiento de la palabra del Señor, ese llega a grande, aunque para algunos lo traten de viejo, no importa. Por algo es que tiene esas canas y no se las pinte, por favor, porque por algo han transcurrido los años. Alabado es el nombre del Señor. Ay, oh, bendito Dios, déselo fuerte. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. No se preocupe que ya vamos a terminar. En el versículo 9 del pasaje que hemos tomado, dice la palabra del Señor: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis, ¿en dónde? En el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras ¿qué? Generaciones. Ahora bien, yo quiero aclarar bien esto para que me entienda. Porque algunos, hasta entre comillas cristianos,
Y como lo que entra no es lo que daña, sino que va a la letrina, dice un pasaje, pero hay que entenderlo. Y por eso es que alguno mire y dice, un poquito, no hay problema. Ayuda hasta para cuando el corazón está palpitando muy fuerte. Y ni siquiera que cerveza, no que alcohol. Y no sabe que más rápido se va a morir. Para la artritis, dicen algunos, medicina como la marihuana, la droga, no hay. ¿Lo ha escuchado ustedes? Y hasta cristianos lo tienen en su casa. Hasta fermentado, pero aquí no hay, ¿verdad? Cuando me duela, dice, pues, y ojalá que se diera cuenta cuando le duele para arrodillarse, para trabajar, es que le duele todo. Y por eso es que no camina rápido. Y al llegar a la casa, un buen masaje con esa agüita fermentada de esa droga. Y se le va el dolor. Gente que de verdad no tiene el discernimiento, y cristianos entre comillas. Y se echan uno, y como uno no es ninguno, esa es la mitad de uno, dicen algunos mentirosos. Dos, ese es uno, dicen algunos otros. ¿Y sabe qué sucede? En aquellos tiempos no era prohibido, pero ese era en el tiempo de la ley. Pero en el tiempo de la gracia, esto es rotundamente delicado delante del Señor. Señor, aleluya. Ahora, ellos lo hacían, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Jehová les habló y les advirtió, a pesar de ese tiempo, les advierte que antes de ir al tabernáculo de reunión no se les fuera a ocurrir. Algunos se lo echan antes de venir al culto. De verdad que da vergüenza. Algún hermanito, entre comillas, cuando se agachó, se le cayó la cajetilla de cigarro. Mi pariente muy cercano lo amonestábamos y lo regañábamos, a pesar de que yo no conocía de la palabra. Por lo menos católico, él era católico según él. Y bueno, para dar el sermón. Y los hermanos se gozaban más que ustedes todavía. Felices, porque qué sermón. Y un día le decimos nosotros, pero a don Andrés, así se llama él, todavía vive, esposo de una mi tía. ¿Por qué se atreve usted a hacer eso? 2, 3 octavos de guaro y de lindita que le llaman allá en Guatemala. ¿Sabe qué es el matador? ¿Y con qué razón no iba a tener gozo? Y los hermanitos ahí contentos. Es que el hermano Andrés, qué mensaje, qué sermón. Es que de verdad, ese sí tiene a Dios en su corazón. María lo ayuda y José. Y mire, de repente un día está jugando dado y ya casi se le llegaba la hora para ir a dar el sermón. Don Andrés, no, hombre, todavía, hombre, mire, juguemos, falta todavía. Y mire, una pacha de guaro al lado. Y 20 para adentro. Y otra. No, es que ya me tengo que ir. No, dejémoslo así. Don Andrés, hombre, échese otro, hombre. Con otro, mire, se va a poner mejor. Y sí, dice vergüenza, se echa otro. Llegó a 6. Y cuando llega, mire, parecía gato envenenado saboreándose el bigote de lado a lado. Al templo católico. No hallaba dónde saborearse. Y llegue, ¿qué? Ni siquiera acá a San Simón, ni a José, ni a nadie le pidió perdón. Ya tiempo se le había acabado, como algunos llegan a algunas iglesias. Les toca predicar. O si bien le va, hace la rodilla de arriba, pues, porque ya no hay tiempo. Y mire cuando pasa ahí. Hasta las orejas llevaba coloradas, y cómo no. Y empieza que se empiece, y que el sermón, y vamos para adelante. Y de repente como que algo allí, no sé qué, si un tiburón se le movió ahí adentro y le trae todo.
Ay, perdón, hermanos, es que la presencia me hace sentir algo diferente. ¡Qué presencia! Los 6 pachotas de alcohol que se había embrocado. Por eso a veces la gente dice, pero ¿cómo antes? Y antes, mire, tomaban vino y sidra. Primero era algo que no era fermentado. Y era algo que tenía que ser controlado. Pero ¿por qué Dios le habla al pueblo de esa manera? ¿Por qué lo enseña? Amados hermanos, porque cuando iban a entrar al tabernáculo de reunión, fueran conscientes. Quiere decir que el hombre bajo los efectos no se le espera escuchar nada ni hacer nada bueno. Primero todo lo ofrece y todo lo tiene, y aunque no tenga nada al día de mañana, porque no va bien, no hay conciencia ni razonamiento. Por eso es, amados hermanos, entonces, para que nosotros entendamos que tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Y esto, por eso es que Cristo lo habló más fino. Y al final, cuando se lo revela Dios al apóstol Juan, ya en Apocalipsis dice que ningún borracho, y una lista ahí, ¿verdad? Pero solo con eso basta. Ningún borracho heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿a dónde queda? Un poquito no es nada. Ahora bien, por eso les dice, para que hagan las cosas conscientes. Amados hermanos, ahora en el tiempo actual, nosotros tenemos que estar conscientes delante de Dios. Desde el momento que Cristo, es obvio, estábamos arruinados, unos más que otros. Pero cuando Cristo nos permitió y nos alcanzó, nos limpió de toda la inmundicia, amados hermanos, los purificó, nos santificó, en otras palabras, y desde el momento que Él nos hizo suyos, nos separó de la inmundicia. Por eso es que este pasaje dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo, el pecado, sea entre lo sucio. Pero el problema es que nos hemos adaptado al sistema del siglo XXI. Por eso es, amados hermanos, que hemos llegado a momentos difíciles, donde pastores tendrán que ir presos, y algunos que no quieren ir, pues tendrán que ceder. Pero tendrán que casar parejas disparejas. Y pareciera que antes nos quedábamos asombrados de ver todo eso. Y hoy no, hermano. Se ha adaptado la iglesia, que hasta entre la iglesia están sentados y hasta ahí se les ocurre estar agarraditos de la mano. ¡Qué vergüenza! Que mujer con varón siendo casado le da vergüenza de tomarse la mano. Y pareja dispareja no les da vergüenza. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto tolerante. Se ha consentido el pecado. Por eso es, amados hermanos, que dice que para poder discernir entre lo santo y lo profano, o lo inmundo, lo impuro, hay que aprender a discernir. Porque hay gente que le da vergüenza, lo oculta, aunque a veces alguien dice y parece detective, y dice, me parece que el hermanito como que por ahí anda mal, como que por ahí el agua se va por otro lado. O la hermanita parece que por ahí. Pero a veces se disimula. Se trata que eso se vaya. No, dices que se va. Al tiempo se va a adaptar. Y se va a arreglar con el Señor. Pero cuando no se aplica la palabra, esto no se arregla. Me impacta tanto escuchar las palabras
El testimonio de David Viera, El Salvador, los que son del Salvador saben muy bien, mejor que yo. Este pastor allá en Honduras, él fue a una campaña de 3 días. Y cuando él va, pues la campaña al aire libre. Y cuando él está predicando, viene un jovencito, alto, bien elegante. Y viene corriendo. Y cuando viene corriendo, viene directamente hacia él. Y cuando ya llega cerca de él, saca la mano porque venía corriendo y la traía hacia atrás. Y lo que traía era un cuchillo, un puñal, pero espejeaba. Y él era el cocinero en ese restaurante. Y lo primero que cuando escuchó el mensaje, por eso se viene corriendo. Cuando David Viera estaba predicando y aplicando la palabra. Y cuando él viene enojado porque él está tocando lo homosexual. Y él viene enojado con el cuchillo en la mano para poder dejárselo ir al predicador. Y cuando él llega a cierta distancia se detiene y de repente bota el cuchillo hacia el suelo. Con el pelo pintado como algunos cristianos que ya no se conocen. Aretes por todos lados. Y pasó, en el llamado él pasó y aceptó. Él dijo, recibo a Cristo. Y entonces el día siguiente, cuando llega el predicador, David Viera al lugar ahí, el hermanito que había aceptado, él no lo había reconocido. Dice que estaba regando las sillas, limpiándolas, y aunque no estuvieran sucias, él estaba limpiándolas, ordenándolas, y estaba ahí jalando todos los recipientes y todo ahí ordenando. Y él no le había puesto cuidado. Y de repente, cuando se queda viendo, el jovencito que se había entregado, el que venía a matarlo, y le dice, hermanito, Dios le bendiga. Y usted dice, ¿de dónde ha venido? Ay, hermano, predicador no se recuerda. Yo soy el que venía con un cuchillo en la mano anoche para matarlo. Y ahora estoy aquí sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios hace. Como a los 2 años, otra vez va el hermanito, el año, si no estoy mal, y va en un bus. Su carrito no le dio para llegar, y va en un bus el hermano David Viera. Y cuando ven el bus, cuando se levanta un joven predicando la palabra, y ni megáfono ni nada, a puro pulmón, y empieza a predicar la palabra, y él contento, gloria a Dios, David Viera, gloria a Dios, que Dios está levantando hombres para que prediquen la palabra, gloria a Dios, él intercediendo. Y de repente, pero un mensaje de poder, de unción. Aquel hombre bien presentable y respaldado, y se sentía la presencia de Dios. La unción que había en ese joven. Y terminó el mensaje. Y cuando va caminando y de regreso a sentarse donde se había sentado, y ya va y se para la esposa. Y lo abraza por la actitud y lo que estaba haciendo el trabajo, porque algo otros no reconocen. Y lo abraza, y la muchachita hasta que un poquito le quedaba levantado el vestido, estaba embarazada, y otro jalando del brazo. Y mírese arruinado, de verdad estaba arruinado, no sabía lo que era en la mano de Dios. Hasta niños tenía ya. Niños y predicador de la palabra. Eso es lo que Dios hace cuando se aclara y se enseña la palabra como está escrita. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de tener el discernimiento de lo santo y de lo profano y de lo impuro. Tenemos que pedirle a Dios para que a todo le digamos amén, porque eso sucede. A todo le decimos amén
cuando no tenemos el discernimiento. Con esto yo voy a cerrar. Vamos un poquito ahí adelantito. Dice la palabra del Señor ahí mismo, en el mismo libro de Levítico, capítulo 20 y el versículo 26. Yo quiero que lo busque. Aleluya. Dice la palabra del Señor: habéis pues de serme ¿qué? Santos, no santo, ¿verdad? Santos, plural, para todos. Habéis pues de serme santos, y tiene una comita ahí. Santos, porque yo Jehová soy ¿qué? Santo. Y os he apartado de entre ¿qué? De entre los pueblos, para que seáis ¿qué? Míos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros como iglesia? ¿Qué regalo tenemos? Habéis pues de serme santo. Santo no es algo que usted lo aparente, que ya ni las palabras se le escuchen. Cuando viene al culto nada más. Y al visitarlo de repente ya ruge como el león. Santo es alguien que primero se santifica para Dios, para no ser el mismo hombre de ayer. Quiere ser diferente. Santo es algo que Dios lo ha separado del mundo, lo ha apartado de toda inmundicia. Ese es el hombre que es santo. Y por eso dice que habéis de querer ser santo, porque yo Jehová soy santo. Entonces Dios en él no hay tolerancia. El hombre es el que a veces hay tolerancia, pero en Dios no hay justificación. Cuando el hombre no se quiere entregar y doblegar delante de él. Por eso dice que Él es santo, y como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Tenemos que santificarnos. Por eso es que a veces, hermanos, no sentimos nada. ¿No se da cuenta usted de eso? No sentimos, porque nos da lo mismo, y creemos que ya con un medio texto y todo ya la arreglamos, y con una media oración ya la logramos todo, y con un medio servicio que logremos, porque a veces llegamos tarde, pero gracias a Dios que aquí todos vienen tempranito. Maravilloso Jesús. Y ya estuvo todo arreglado. Ha llegado el tiempo del conformismo. Por eso dice la palabra del Señor que Él es santo, y os he apartado ¿entre qué? Entre todos los pueblos. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya había puesto la mirada en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Es que Dios no se equivoca. ¡Aleluya! Por eso Dios nos tiene aquí. Por eso es que tan sonrientes, tan contentos. Alabado es el nombre del Señor. Porque Él dice, nos ha apartado, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Nos ha separado, y solamente para Él, amados hermanos, somos propiedad de Dios. Aunque a veces algunos indecisos y escuchan voces raras en la casa y piensan, es el diablo, le dice, es que soy mío. Y dice, ¿quién será quien me habló? Porque algunos escuchan eso, ¿verdad? Pero aquí no hay nadie. Y por eso es que dejan el Salmo 91 abiertito ahí, para que lo haga todo. Y está indeciso, ¿quién será que me habló? ¿Será que estaba soñando? Despierto estaba ahí. Y está indeciso. No se ha definido que es propiedad de Dios. Y ahora no podemos hacer lo que antes hacíamos. Por eso es que Juan 10:10 es claro. Porque Satanás, amados hermanos, ha totalmente robado nuestra inteligencia muchas veces. Y por eso es que nos limitamos. Y por eso es que no hacemos la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque le hemos permitido las áreas fundamentales para servirle a Dios. Y por eso es que estamos muchas veces más jorobados que unos de 80 años, a veces están más rectos que nosotros. Aleluya. Pero espiritualmente, para que me entienda, porque estamos confundidos muchas veces. Pero el Señor dice, somos de Él, somos propiedad de Él, para que seas, ¿qué? Mío. Para que seas mío, amados hermanos, que no se nos olvide, somos del Señor. Somos del Señor, le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él, amados hermanos. Con esto yo cierro. Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor, amados hermanos, que seguir la paz con todos. Así lo dice su Biblia. Seguir la paz con todos, amados hermanos. ¿Por qué razón empieza diciendo de esa manera, hablando el apóstol Pablo a los tesalónicos? Porque la paz es vital en nuestra vida. Cuando no hay paz, amados hermanos, lo que hay es quejas. Cuando no hay paz en la iglesia, lo que hay es disconformismo. Cuando no hay paz, lo que hay es tristeza. Parece que hace falta el funeral nada más. Porque no hay paz en nuestra vida. Aunque algunos se llamen paz, de nada les sirve. No hay paz en la vida. Si aduerma, si acuesta a dormir, da vuelta más que un gusano envenenado. No se duerme. Y aunque tenga dinero, no se duerme, porque no tiene paz. No tiene a Cristo en su corazón. Y aunque diga que es cristiano, pero si no tiene paz, de nada le sirve. Por eso dice el apóstol Pablo, seguid la paz, o vivid, en otras palabras, la paz con todos, no con uno. Aquel que te invita de vez en cuando, en que sea una machiqui, dice seguir la paz o vivir la paz con todos los hermanos, adentro y hacia afuera. El problema es que afuera nos da pena, nos da vergüenza. Hay gente impía que vive más tranquilo que la gente cristiana. Gente que anda alegre. ¿Cómo y por qué? No lo sabemos. Que se siente alegre. Algunos que no tienen manos y no sabemos por qué razón. Sí, que ni rascarse pueden, y por eso se mueven y por eso pensamos que ellos están tan alegres. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa paz, porque la paz nos produce gozo y seguridad para donde nosotros vamos. El gozo produce paz, amados hermanos, y nos hace creer verdaderamente de quién somos hijos. Bendito es el nombre del Señor. La paz con todos y la santidad, y sin la cual nadie. Y aunque hagamos viaje, y aunque me voy con él, no le aseguro para dónde. Tenemos que asegurarnos a esta palabra. Pedirle a Dios. ¿Se recuerda del tema? No saber discernir es un peligro. Y esa es la realidad. ¿Cuánta gente ha sido seducida porque no sabe discernir? Si usted ve gente que regala su salvación por una cosa sencilla, por un placer, por un minuto de placer, y no le importa 20 años en la cárcel, porque no tiene el discernimiento, no tiene el conocimiento de esta palabra. A veces yo digo, el animal que es animal, a pesar que él se dirige por medio del instinto, pero más sin embargo el animal obedece muchas veces más que nosotros los seres humanos. Y a veces yo digo, yo nunca lo he comentado acá, pero una ocasión yo tuve una experiencia, a pesar que estaba lejos y estaba arruinado, y se me fue encomendado hacer lo malo en ese momento. Me prepararon un caballo que ni montar podía yo de caballo.
No sabía. Y de tan contento que iba yo, sentía que iba en un avión, en un camino ahí. Y entonces me mandaron a una casa directamente. Y cuando voy a esa casa, me atendieron tan bien. Habían como 6 hijos de familia. Y comimos, bueno, no con ellos, sino con papá y mamá. Me atendieron muy bien. Y yo hice el trabajo que iba a hacer. Y sabe que de repente me doy la sorpresa ya cuando me despido de esa casa, que todos los hijos no había ni uno. Y todos eran varones, excepto una hembra que comió juntamente ahí con papá y mamá y yo. Bueno, pues me voy y me subo al caballo, que apenas podía subirme, casi necesitaba una escalera. Y voy. Allá y yo pues no conocía bien ese lugar, nomás porque me habían dado la indicación. Cuando al poco caminar, casi unos 2 kilómetros, hay 2 caminos. Uno para acá y el otro para este lado, al lado izquierdo, que ese se me hacía corto a llegar a un pueblo. Y entonces, pero este se me hacía más largo por los datos que se me habían dado. Pero el más corto era más peligroso. Transitaba mucha gente y era peligroso. Y entonces, pues yo dije, yo quiero irme por el más corto porque yo quiero llegar rápido. Y entonces cuando voy en el caballo y lo apuro al caballo, él agarra por el camino para el más largo. Y yo lo vuelvo a jalar para acá, que yo quiero irme al más corto, camino más corto, a llegar más luego. Y pues el caballo pues se mete ahí a la fuerza al camino más corto, pero cuando poquito va caminando empieza a tirar poco de espuma por la nariz y se regresa para ese lado. Y yo digo, pero ¿cómo es que si ya está? Yo sé que está lejos. Y el caballo quiere agarrar para ahí. Lo vuelvo a agarrar y le digo, no, pero es que... Y lo vuelvo a dominar al camino más corto. Y se vuelve a regresar el caballo. Se enojó y me pega un jalón que no lo pude detener. Y vuelve a este camino. Pues bueno, dije, aunque llegue tarde, porque eso estaba lejos, para ese lado. Y se va ahí. Y bueno, pues sí, pues yo algo molesto. Cuando llegué allá, y ajuste de pena, me atendieron malmente, a dormir en el suelo y todo, que yo no me lo esperaba así. Y yo dije, yo allá iba a dormir bien, ¿a dónde me iba a ir? Yo dije, pero allá, hombre, yo iba a estar tranquilo, en buena cama y todo. ¿Y a dónde me tocó? Causa de este caballo. ¿Y sabe qué? A los 3 días, la noticia. Y dijeron, se nos escapó. Nunca pensamos que se iba a ir por ese camino tan lejos. Por el camino más transitado, mucha gente va y por ahí son pocos los que se van. Se nos escapó de las manos. ¿Quién le diría? ¿Será que es un brujo, un adivino? Dijeron. ¿Y sabe qué? La gracia de Dios, a pesar de que yo estaba arruinado. Y si yo hubiera sido un Balaán, ahí caigo completo. Pero que Dios tiene misericordia de nosotros. A veces los animales entienden más que nosotros, y nosotros somos más imprudentes. Por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, que tenemos que aprender a discernir el bien y el mal. Dios me le bendiga. Yo sé que más de algo han aprendido, y aunque cansaditos, pero el Señor se los va a recompensar. Sigamos adelante, que esa es la orden del Señor. Que el Señor me lo bendiga, y al tiempo con mi amado pastor. Aleluya. Póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor juntamente.